Gloria al Señor Jesús. Voy a tratar de ganar tiempo, por lo cual voy a ir directo al grano. Obviamente tengo que darle libertad al Espíritu Santo, además lo que le voy a compartir no es cualquier cosa. Y bueno, se había ido la luz y acaba de llegar. Saben que grabo como sea, pero en ese momento no me convenía grabar siempre. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, y le doy las gracias a su Santo Espíritu, que nos guía siempre a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Yo voy a estarle compartiendo es una compilación, es una serie de experiencias que el Señor me recordó ayer, me hizo revivir ayer y me mostró que ya era tiempo de compartirlas, porque en realidad sí la compartí en la página, aleluya. En realidad sí la compartí en la página, gloria al Señor Jesucristo, en los tiempos que se me fue dado compartirla. Pero bueno, recordemos que ahí estaba estaba en otra etapa del ministerio, de manera que habrá llegado a muchas personas, pero fue escrito, lo compartí escrito. Entonces, esto data de, la primera fue, aleluya, del 2000, finales del 2016 para el 2017. Entonces, ese es como el rango de tiempo, porque la última no recordé las fechas, más o menos ni el aproximado, entonces lo grabé así. Y el Señor me decía ayer la trilogía del Cordero, me dio la trilogía de los primogénitos, creo que esta es la tercera trilogía que el Señor me da. La gloria sea siempre para mi Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Porque yo lo busqué cuando me dijo es una trilogía. La primera vez que me lo dio, lo busqué porque quise estar clara en lo que me estaba hablando. Es como una obra en 3 actos, algo así, resumiendo. Entonces a esta le coloqué, porque de hecho creo que está así en la página para los que la quieran buscar y no sé, descargar, imprimir, que hay muchos hermanos que lo hacen, tienen tiempo haciéndolo. La gloria a mi Señor Jesús. La agonía del Cordero. Yo morí por todos, no los dejes solos. Voy a leer porque así divago menos y voy más directo y ganamos más tiempo. Experiencia 1. Entre 2016 y 2017 atendí a un grupo importante de nuevos creyentes. Cuando digo importante, eran, no sé, eran 60, más de 60, o con sus hijos. En realidad, varones creo que había, adultos 0, o habría 1 o 2 y no se afirmaron. Eran mujeres y niños. Eran apáticos, no se comprometían con el Señor, eran libertinos, faltos de temor, aleluya. Para el tiempo que ella hacía, que yo los atendía, yo en un trabajo de evangelismo que hice, oye, me tocó quedarme como atendiéndolos porque en realidad hubo receptividad, ¿no? Cuando comencé a trabajar por la zona, que finalmente terminé viviendo por aquí, fue por aquí, pero en ese tiempo no vivía por estos lados, sino que venía a hacer el trabajo como el Señor me indicaba. Así que cuando se lo comuniqué a los pastores, ¿no?, que había un grupo importante de creyentes, me dijo, atiéndalos. No era que me venían a supervisar, no era que venían, no, es que fue una capacitación. Literalmente el Señor trató conmigo así. Yo no sé qué era lo que tenía que hacer, no sé cómo era que lo iba a hacer. Simplemente me fui dejando dirigir. No era tampoco que los discipulaba porque no tenía como un fundamento, ese fundamento que hoy le puedo decir que el Señor me llevó a crear una escuela bíblica. Un instituto le llamaría yo, pero no es algo como se conoce normalmente, que usted va a recibir el título y todo esto, pero nos capacita el Espíritu Santo. Fue unos años más adelante. El Espíritu Santo me confrontó y me hizo ver que yo no tenía fundamento, a pesar de que estaba trabajando para Él desde el principio. Eso me aterró, saber que no había como una doctrina, porque en realidad no lo recibí en ninguna congregación. Entonces sí, te daban discipulado y todo, pero no es como el Espíritu Santo me enseñó. Entonces cuando el Señor me hizo ver eso, yo comencé a orar y a preguntarle qué necesitaba, qué tenía que hacer. Y el Señor simplemente, hermanos, comenzó a bajarme cualquier cantidad de información desde el día 1, que Él le plació llamarlo día 1, y me senté con una libreta de este estilo, tapadura, grande, y el Señor me comenzó a dar títulos, todo, subtítulos, así que ahí nació
Aleluya, y fue creada guía de estudio bíblico, etapa 1, etapa 2, etapa 3, según los niveles de madurez del creyente. Y con eso el ministerio trabaja en los 4 ángulos de la tierra, la gloria de mi Señor Jesucristo. Siempre, siempre, siempre que el Señor comienza una obra nueva, yo le recuerdo eso al hermano, a la hermana que el Señor va a usar allí, ¿no? Ese es el fundamento para nosotros. Entonces, yo no lo tenía en ese momento, pero lo que el Espíritu Santo me guiaba a hacer, yo lo hacía. Entonces, en realidad ellos rendían porque yo estaba encima. Ellos iban a congregarse a donde yo me congregaba allá, porque yo los llevaba. O sea, ellos rendieron y permanecieron y perseveraron el tiempo que fue de este lado, que nos reuníamos en una casa o en una esquina de la calle, espectacular. Pero cuando yo tuve como ese celo de decir, oye, ya es tiempo como que reciban de alguien más maduro, de alguien más lleno, eso fue una batalla tremendísima hasta que comenzaron a dispersarse. Pasaron los años y entendí que en realidad el llamado era para mí, era yo la que los tenía que atender, pero no hubo la madurez para entender al Señor y tampoco una dirección de un líder maduro que me hiciera ver eso. No me lamento, pero si el Señor me diera otra oportunidad, no va a pasar 2 veces, pero bueno, la gloria de Jesús. Entonces, ok, me salto ya todo lo que les expliqué. El asunto es que para ese momento ya tendría yo unos 3 años en el Evangelio y había una fuerte comunión con mi padre. Entonces, por pura gracia y misericordia, llegó un momento que me vino un desánimo, me sentí frustrada, molesta, triste, etc. Y en oración le dije al Padre, Señor, no las voy a buscar más, no las voy a atender más, yo las voy a dejar tranquilas. Y bla, 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 por ahí me fui. Me quejé de la conducta del rebaño y me dormí. Al día siguiente presenté un ayuno por ellas. No me di cuenta que el Señor me estaba dirigiendo, o sea, uno como que voy a ayunar por ellas porque fue un trato del Señor. ¿Por qué me doy cuenta? Porque cuando ya tengo rato cantando, estoy en el secreto, estoy cantándole, hablando con Él y comienzo a sentir un quebranto y comienzo a llorar mientras le canto. De repente le digo, Señor, tú sabes que te amo. Cuando yo le digo, tú sabes que te amo, el Señor me dice, apacienta mis ovejas. Y es que me di cuenta que me había hecho una pregunta que mi espíritu escuchó, pero mi oído natural no lo discernió. Y aquello me estremeció tanto porque obviamente conociendo el pasaje bíblico y sabiendo el contexto de que me vengo quejando, de que ya estaba renegando, de que no los quiero atender más, de que no sé cuánto, y el Señor me dice eso, que yo... Aleluya. Entonces cuando yo me doy cuenta, ¿verdad? Que es que el Señor me está diciendo, Sara, a mí, ¿me amas? Yo le digo llorando, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Aleluya. De más está decir que aquello me impactó tremendamente y gemía y lloraba porque comencé a sentir muchísimo dolor por ese grupo de almas. O sea, yo entendí que el Señor me puso el dolor que siente por ellos. O sea, no entienden lo que hacen, no tienen discernimiento, tienes que tenerles paciencia. No me los abandones, ¿no? Sin darme cuenta, soy sacada en el espíritu y me veo frente al Maestro. Tengo mis ojos cerrados, estoy gimiendo, clamando, llorando, adolorida, o sea, siento tantas cosas, aleluya, y entro en esta experiencia. Yo estaba fuera de mi cuerpo, pero mi cuerpo observaba la visión, así que me veía aquí y me veía a mí, la otra yo aquí. Entonces yo me podía mirar así, mirando para allá. Me miraba aquí y miraba para allá, aleluya. Así que me veía a mí misma petrificada, ahí estaba Él, así, yo así. El Señor estaba en la cruz. El Señor estaba en la cruz, estaba en esta posición. Me miraba y yo lo miraba de allá para acá, así. Esas cruces eran altas, así que yo comprendí que yo estaba en el aire. La mirada del Señor, tanto amor, una dulzura tan tremenda. Yo podía sentir una paciencia y eso me hizo sentir exhortada, me hizo sentir vergüenza, me hizo sentir mal. No había reproche, en su mirada no había molestia, no había un reclamo.
era amor, era una resignación de que lo que estoy viviendo es porque tengo que vivirlo, porque lo decidí así. O sea, nadie me obligó. Yo decidí vivirlo, yo acepté algo que no me correspondía por amor a ustedes. Yo así. Y llorando y gimiendo. Gloria a Dios. En la cruz. Yo estaba en el aire a la altura de su cara. Él me miraba con su barbilla apoyada sobre su hombro izquierdo. Es decir, yo estaba, ok. No había luz natural, estaba oscuro, pero no era de noche. Yo sabía que era de día, pero no había luz natural, estaba oscuro. Mientras yo en mi cama, sentado en mi cuerpo, lloraba y gemía, era muy fuerte el dolor que sentía. Yo sentía que no resistía, o sea, era muy fuerte. Nos mirábamos y yo podía saber que el Señor me conocía, que el Señor sabe con quién está hablando, sé quién eres, te conozco desde el principio. Sabía que eso, y de repente su mirada llegó a mi corazón y me generó una experiencia. Él me habló al corazón y me generó una visión. Aleluya. Me mostró al rebaño que yo atendía, aumentó mi lloro y mi gemir por ello. Y me dijo, mientras me llevaba al principio, yo lo vi en el principio de todas las cosas, antes que todas las cosas fueran. Y los vi a ellos allá en el principio. Y ahí estaban ellos y me dijo, yo morí por ellos. No los dejes solas. Sin darme tiempo de nada, comencé. O sea, cuando me doy cuenta, el Señor se personifica en mí. Yo estaba en la cruz. Cuando me doy cuenta, o sea, no me las dejes solas, yo morí por ellas. Estoy teniendo la visión en el inicio, cuando ella, allá antes de la fundación del mundo, o sea, y de repente comienzo a agonizar. Comienza a faltarme el aire. Gloria al Señor Jesucristo. Y entendí que yo estaba en la cruz en ese momento. Gracias, Señor. Yo comencé a morir. Yo me di cuenta que yo comencé a agonizar. Entré en agonía y no podía respirar. Sabía que estaba por darme un paro cardíaco. Yo podía entender, podía saber que el corazón se me iba a detener. Aleluya. Sentía palpitar tan fuerte y tan rápido el corazón que me dolía el pecho. Aleluya. Tenía la boca abierta porque era que no entraba aire y no salía aire. Y los ojos abiertos, y eso era lágrima y lágrima porque entendía todo, entendía todo. Y yo decía, me estoy muriendo, no puedo gritar, no puedo pedir ayuda, nadie se va a enterar, me van a conseguir muerta aquí, aleluya. Yo podría decir, tenía que haber prestado atención para disfrutar ese momento. Él se encargó de todo porque yo lo recuerdo todo. Recuerdo lo natural, lo que estaba viviendo en lo físico y recuerdo lo que trató conmigo en lo espiritual, aleluya. Porque era su propósito. Y yo estoy segura que si no hubiese sido de parte del Señor, yo hubiese quedado en ese momento, no estaría aquí. La gloria de Jesús. Aleluya. Pensé, aleluya, me estoy muriendo. Nadie se va a dar cuenta. Estaba muy asustada. De repente veo el pecho del Señor. Entonces estoy de frente ya. Estoy viendo su torso sin nada, ¿verdad? No tenía cubierta, ropa encima, nada. No quiero usar la palabra D-E-S, N-U-D-O, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. Yo quedé frente a su pecho. Y en la parte izquierda, donde se supone que tenemos el corazón, estaba vacío. Estaba vacío, había una profundidad. Era profundo allí.
Y el Señor me hizo saber que a él no lo mató la cruz. Me dice, sí, fue muerte de cruz. Y el Señor me hizo saber que es tanto su amor por mí, por nosotros, que rechazo de lo suyo. Le rompió el corazón. Me dijo, yo morí por amor. Yo morí por amor, por el dolor que me generó el rechazo de mi pueblo. Ay, aleluya. Y yo seguía ahogándome, yo sabía que me estaba muriendo. Mi corazón se rompió por dolor, por el dolor que sentí, por el rechazo de mi pueblo. Y de repente ya no estaba en la cruz, ya fui consciente de dónde estaba de nuevo, podía ver todo y seguía ahogándome. Y salí de la experiencia y quedé llorando, llenando los pulmones de aire, aleluya. Recuperándome porque el corazón me palpitaba demasiado rápido. Estaba asustada, sentía vergüenza de haberme quejado de los hermanos, de las hermanas. Y sigo llorando y escucho que el Señor me dice, Sara, mi hija de Carmen, me amo. Y yo le digo, te amo, Señor. Apacienta mi rebaño, me dijo el Señor. Gracias, mi rey. Gracias por tomarme en cuenta, maestro, aleluya. Alabanza. Y yo quedé ahí avergonzada y llorando, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, maestro. En la siguiente experiencia, aleluya, finales del 2019, yo estaba trabajando, tuve 6 meses en esa ciudad donde fue horrible. El Señor me dijo que compartiera el contexto de lo que vivía allí. Allí fue perseguida activamente, eso, hermano, con palos, con piedra, con lo que usted se imagine, con la policía. El Señor me hizo salir de noche de una casa donde me tenía. Estaba recostada mirando el techo, la pared, meditando en Él, porque era siempre encerrada allí, apartada. Y Él me dice, levántate y haz las maletas. Y yo me quedé mirando la pared, el closet, la ropa. Segunda vez, levántate y haz las maletas. Y yo, pero... Tercera vez, levántate y haz las maletas. Me levanté, hice las maletas y supe que era que iban a ir a buscarme allí. Un grupo de personas que se había levantado de la congregación en la que estaba trabajando y se unieron con la comunidad, dividieron la iglesia, se salieron y me quería sacar, donde yo parte de eso yo se lo he contado, donde yo estaba ese domingo ministrando y ellos estaban afuera gritando, no la queremos aquí, y yo le decía al Señor, si de parte tuya que me vengan a sacar, si me sacan del altar, Señor, es porque eres tú que lo estás permitiendo.
No me callé, seguí trabajando y fueron 6 meses, pero hermano, el Señor me llamó una vez al secreto. Y cuando yo me postro en ese intervalo de esos 6 meses, de ahí salieron las columnas que hoy el Señor lo uso como los hermanos, las columnas de este lado de su ministerio, de esta asignación que me corresponde. Y puse la cara en el piso, le digo, Padre, habla porque tu sierva hoy. Y vi el trono y papá me dijo, pídeme lo que quieras que haga por ti. La persecución era horrible. Y consideré que ya yo venía siendo y sigo siendo perseguida hoy al presente en mi ciudad, aquí donde vivo, hermano. Y yo le pedí ayuda al Espíritu Santo, le dije, ayúdame a orar, porque no quiero abrir la boca para vanidades. Y el Espíritu Santo me tomó en lengua. Ay, el Señor me mostró ese grupo de personas, los hermanos en rebeldía que lideraban esa rebelión con gente de la comunidad. Y el Señor me lo mostró y me dijo que los iba a cortar, que si yo se lo pedía, Él los cortaba. Y yo le dije al Espíritu Santo que me ayudara a orar. Y el Espíritu Santo me tomó la boca, que empezó a interceder por ellos. Y clamábamos y gemíamos, Señor, yo los perdono, Señor, no los corte. Y el Señor me dijo, yo he probado tu corazón. Y sentí un temor tan tremendo, porque yo le dije, si David, que era David, no fue capaz de levantar su mano contra Saúl, ¿quién soy yo para pedirte que cortes a alguien? Que Dios me libre. Eso fue tremendo, mi hermano, eso fue tremendo. Prácticamente desde el día 1 fueron 6 meses. Y ya tenía yo como unos 2 meses, 3 meses trabajando ya con lo que me estaba quedando dentro de esa congregación, y era diciembre. 22, 23 de diciembre, el 24 había reunión, santa convocación, aleluya. Y estoy en el secreto ministrando al Señor, gimiendo por ello, por lo que yo estaba mirando que estaba pasando, que tampoco había un compromiso, gente que tenía años en el Evangelio, eso era otra cosa. No eran nuevos creyentes, años en el Evangelio, los mismos pastores. Y yo lloraba, pues, porque, cónchale, Señor, ¿cómo es posible tu pueblo? Y de repente yo estoy arrodillada en la cama, en el piso, así, pero en la orilla de la cama. Y de repente quedo sentada sobre mis talones, me fui así de rodillas y quedé sentada sobre mis talones y con los brazos sobre la cama empiezo a llorar, porque en realidad era tan tremendo, me tenía el Espíritu Santo tan compungido en mi espíritu, y de repente se me abren los ojos espirituales. Aleluya, y veo al Señor. Pero veía al Señor y me veía en la habitación en la que yo estaba, y veo al Señor también, le faltaba toda su parte de arriba de la ropa. Esta parte de la experiencia yo le llamé camino al Gólgota. Y era como un tronco. Vamos a suponer que donde me quedaba la cama a mí, que yo bajé los brazos y me quedaba la cama, ahí había un tronco. Aleluya. Y el Señor no estaba arrodillado, pero prácticamente era la misma posición, así que Él tenía los brazos alrededor del tronco así, y en las muñecas así, tenía las manos atadas. Y yo me quedo mirando la escena y de repente siento un latigazo en la espalda, que me quedé así. Y después empecé a gritar porque en la carne no me dolía. Yo me doy cuenta que el Señor me protegió de sentir un dolor físico de esa magnitud, porque a lo mejor me iban a tener que terminar llevando al hospital o qué sé yo. Pero lo que yo sentía en el espíritu, y yo vivía en la casa de la pastora de esa congregación, solamente ellas dos y su cuarto. Gloria al Señor Jesús. No lo voy a pagar. No lo voy a pagar. Voy a poner el aro de luz, que todos estamos maduros ya para eso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
El cuarto de la hermana, gloria al Cordero Santo, estaba al lado del mío. Así que, gracias Señor. Así que ya esta es la segunda vez que se va la luz en menos de una hora. Gracias Espíritu de Dios. Así que bueno, ya me verán pasándole la mano a la pantalla de la laptop para que no se apague, pues no tenía nada preparado. Así que yo podía saber en lo físico, en lo natural y en lo espiritual que ella estaba escuchando, que el Señor estaba tratando conmigo. Mi hermano, y de repente, después del primer latigazo, que comienzo a gritar, porque me dejó como seguir sintiéndolo el latigazo y seguía sintiendo el latigazo, y lo que yo decía era, ¡ay, Señor, Señor! Gritaba. Y de repente se me muestra el látigo. Gloria al Señor Jesucristo, que en la punta del látigo, había varias cositas largas, como varios látigos más pequeños, como 5 o más. Y en la punta tenía trozos de algún metal. Y de repente el Espíritu Santo permite que mis ojos hagan zoom. Y le vi la espalda al Señor así de cerca. Pero yo seguía sintiendo los latigazos y me quejaba y gritaba y gritaba. Y yo arrodillada en el piso así. Y el Señor tenía la piel de la espalda abierta, así. Tenía la piel de la espalda como libro, así, así, así tenía la piel abierta, gruesa, gruesa, así. Tenía muchas heridas de diferentes tamaños en la espalda. Y yo seguía gritando y de repente se me muestra la cara del Señor. Lo tenía así de frente, así. Podía verlo aquí, así, más o menos. Y veo una mano grande, era una persona grande, imagino que un hombre. Y le dieron una bofetada. Cuando le dieron la bofetada, la cara se me movió completa, horrible. Yo sentía que se me iba a reventar la cabeza. Y sentí cuando lo escupieron aquí. Yo sentí cuando me cayó la saliva aquí. Grande la saliva. Y enseguida vi cuando le arrancaron la mitad de la barba. Yo pude sentir cómo me ardía, me quedó ardiendo todo esto hasta aquí le arrancaron la barba, me ardía. Pero también podía ver cómo le quedó en carne viva toda esta parte. Yo tenía la cara hinchada, tenía este ojo cerrado. Hermano, pero hay algo que a mí me dejó tan impactada. Yo seguía gritando, yo gritaba. Yo sentí la bofetada, yo sentí el escupitajo, sentí cuando le arrancaron la barba. Y el Señor no abría la boca. Así. Y yo gritaba y gritaba. Y después vi cuando le pusieron la corona. Y yo podía saber que la corona le quedaba pequeña. Se la pusieron obligada porque le quedaba pequeña. Y la cabeza y los oídos me zumbaban, me zumbaban, me zumbaban. Pero yo podía saber que el Señor me estaba dejando sentir el dolor en lo físico. Y yo seguía llorando y gritando. Te alabo mi alma, Padre mío.
después de eso salí de la experiencia y el Señor me decía, mi pueblo sí, todos los días me crucifica, todos los días me hacen revivir esto. Y yo no entendí en el momento porque el Señor, no entendía a profundidad. Y cuando llegó la hora de la reunión, no fue ni la mitad de la congregación porque era 24 de diciembre. Y yo entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Gloria a Dios. Y la tercera experiencia, que en realidad no recuerdo la fecha, ni siquiera un aproximado. Otra vez estaba yo frente al maestro que estaba en la cruz, pero yo estaba un poco más lejos. También en el aire. También era de día, pero no había luz. Aleluya. Gracias, Señor. Y en ese momento, no fueron segundos, no fue mucho que estuve yo mirándolo. Y comenzó, era como un torbellino, era como un tornado, pero era parecido, pero es para que se haga una idea. Pero aquello era negro, aquello era una negrura horrible, aquello era una tiniebla, así en forma de tornado. Y el Señor estaba así. Y era como un enjambre de abejas. Imagínense una tira cómica que todos en algún momento vimos. Un enjambre de abejas en una comiquita de esta que hacen primero así, pues ¡fum! Se lanzan, no sé, a perseguir al muñequito, lo que sea. Y está así, y aquello tomó un impulso así, y empezó a entrar en el Señor, y el Señor hacía así. Y yo veía nada más que esa masa negra tenía ojos y boca, pero era algo tan horrible lo que, a mí me ha dado temor dibujar eso, hermano, porque eso se abre un portal, no querido, no me gusta. Y cuando termino de pasar, aleluya, yo puedo saber que el Señor por el Espíritu dijo, consumado es. Y a Él me dio el entendimiento de cómo toda la maldad de la humanidad, aleluya, entró en Él. Aleluya, siendo despojados ahí. Pero bueno, se supone que los exhibió en la cruz del Calvario y cuando muere y resucita, hermano, el Maestro triunfó en el momento que eso vino sobre Él y todo usó el cuerpo del Señor como una puerta, porque pensaron que es que llegamos, Él va a morir, Él no puede resucitar, Él está muriendo en pecado. Aleluya. Porque se hizo pecador por nosotros. Pero resulta que el Señor los despoja de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio. Se hizo cargo de lo que nos correspondía a nosotros. Aleluya. Ellos no tienen ya más poder. Ellos no tienen ya más autoridad. ¿Qué es lo que sucede? Que la humanidad le sigue dando derecho legal. Que el mundo le sigue dando derecho legal al enemigo. Entonces, el Señor viene a reclamar, a recuperar lo que le pertenece, aquello por lo cual Él pagó precio. Aleluya. Y yo conversaba eso con una hermana, que de ahí es que el Señor trata conmigo que compartiera eso por aquí, porque yo no lo había compartido. Y le decía, en el tiempo de Noé, aleluya, ellos colonizaron la tierra. Ellos colonizaron la tierra, en vez de llegaron a las hijas de los hombres, y ella con ellos. Y el Señor se vio en la extrema necesidad. Dice que al Padre le dolió en su corazón haber creado el hombre. Ese versículo a mí me hizo tanto, me lastimó tanto mi corazón porque me sentí tan mal con el Señor. Y le decía a la hermana anoche, el Señor se vio en el extremo de barrer la humanidad porque el nivel de contaminación no se toleraba ya, no había más. Era Noé, que era justo delante de él, y el resto porque era de la familia de él. Bueno, lo tuyo que va para el arca, pero no es por ello, sino por Noé. Pero ahí se ve que la maldad, el pecado estaba
dentro del arca, los que han leído la historia. Aleluya. Y hoy es lo mismo, ¿no? Hoy, como el Señor me lo mostraba, por eso estoy cerrando con este comentario, porque hablándolo con él, el Señor me lo hizo ver claro. Hoy no es diferente. Ya el Señor me ha mostrado que parte de su propósito es colonizar la tierra. Y para ninguno de nosotros, los que ya estamos despiertos, es un secreto, gloria al Señor Jesucristo, de que han hecho cualquier cantidad de cruces genéticos. Cualquier cantidad. Y hay tantas cosas ocultas que cuando nos vamos a quedar impresionados, no es nada. Lo de los Lycan o Lican, los Terian, los verdaderos Terian, eso no es nada para lo que el Señor va a ir sacando a la luz. Mira, el vampirismo que se practica a ojos de todo el mundo y gloria a Dios. Entonces, bueno, amados, espero que el Señor, conforme a su propósito, trate con cada uno, con ustedes, como trató conmigo en la primera vez y cuántas veces recuerdo las experiencias. Que sea de bendición para ustedes, que eso lo lleve a acercarse más a su Señor, a su Salvador. Y solamente puedo decir gracias. Solamente puedo darle las gracias al Señor por haberme tomado en cuenta para lo que me tomó en cuenta, para todo lo que me ha tomado en cuenta. Yo recuerdo que al principio yo le dije al Señor, en mi primer año en el Evangelio, en mi segundo y tercer año en el Evangelio, siempre le lloré así. Yo quiero ser tú en la tierra. Yo quiero tu vida en la tierra. Quiero vivir como tú viviste en la tierra, hermano. Y sí, estas son muy contundentes, estas experiencias, pero el trato que el Señor tiene conmigo, para gloria de mi Señor Jesucristo amado, cada vez me confirma más que el Señor tomó literal cada una de sus palabras, conforme al llamado también. Que hoy hay tantas cosas que no me sorprenden en realidad de su trato conmigo, porque yo estaba consciente de lo que le estaba pidiendo. A lo mejor no tenía el alcance, la profundidad, porque Él me lo dijo. Gemelos, gemelos de Jesucristo, gemelos en el sufrimiento. Y de eso no soy solamente yo, ¿verdad que no? Si padecemos con Él, reinaremos juntamente con Él, solamente que no todos están dispuestos a pagar el precio y hay unos que todavía que sí están dispuestos, pero que apenas van a entrar en una etapa de preparación para llegar a ese nivel. Y como ya el Señor lo dijo en los videos anteriores, todos serán vivificados y eso es. Todo para el Señor es parte de su propósito, para el Señor es parte de su plan inicial, de su diseño original, que todos somos participantes de su diseño. Y para nosotros eso debería ser suficiente. Lo demás, amado, entréguese sin reservas a su papá. Sin reservas, mi hermano, que vale la pena. No ponga los ojos en el agua, en la tormenta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios me los fortalezca y me los guarde más, y agradezco sus oraciones. Yo también los tengo en mi oración. Estoy pendiente de cualquier mensaje que me dejen por ahí. Dios me los guarde.